¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Les doy la más cordial bienvenida a otro programa de la Comisión Fiscal de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional, aquí en la Ciudad de México. El día de hoy vamos a abordar un tema que en este mes de mayo resulta trascendente para todas las personas morales, y me refiero particularmente al reparto de la utilidad que le corresponde a los trabajadores del ejercicio 2022. Y para ello, pues quiero darle la bienvenida como cada viernes al maestro José Jesús Milla Arufe, quien es conductor también de este programa, de este espacio, y con quien hace más de 4 años se inició. Y el día de hoy, pues hablar de un tema con dos grandes invitados. Jesús, creo que el tema de la PTU con la reforma que tuvimos el año pasado, pues resulta importante el día de hoy cómo es que tiene que repartirse. Estaremos revisando básicamente aspectos meramente laborales. Jesús, bienvenido. Bueno, por supuesto, es muy importante el conocimiento, en este caso, del derecho federal común, que es la Ley Federal del Trabajo, ya que todo lo demás, bueno, son cálculos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pero es importante el conocer la comisión que se tiene que formar, cómo se determina quién tiene derecho, quién no tiene derecho, cuál está restringido. Y claro, por supuesto, siempre es un placer estar con nuestros compañeros de la comisión de fiscal de la asociación. Bueno, pues quiero presentar a nuestros dos invitados, dos especialistas integrantes de la Comisión Fiscal. Primero que nada, quiero presentar al licenciado en Contaduría, especialista fiscal, Eric Miguel Vázquez Corona, quien es integrante de esta comisión. Él es experto en temas fiscales, informáticos y bueno, integrante, como comenté, de nuestra comisión. Eric, bienvenido. Hoy vamos a hablar de un tema que, esto de el manejo de las hojas de cálculo y el Excel es muy importante para poder confirmar, corroborar estos cálculos que hay que hacer de reparto de utilidades. Bienvenido, Eric. Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenos días a toda la audiencia y obviamente, pues, tratar este tema, digo, es un tema boom del mes de mayo y también va a ser a parte de junio, entonces sí tocaremos los puntos más importantes, así como su fundamento, para que podamos entender claramente lo que es este tipo de obligaciones y derechos a la vez que van a tener en este caso las empresas y los trabajadores. Entonces, como bien se comenta, hay que tener unos buenos cálculos, un buen control y un buen análisis, pero en base de datos electrónicos llamados Excel. Así es. Muy bien. Y pues bueno, también le damos la bienvenida al licenciado en Contaduría, certificado, maestro también en impuestos, el maestro Luis Fernando Poblano Reyes, quien también es integrante de esta comisión fiscal. Él es también profesor en la Facultad de Contaduría y Administración, yo diría con pocos años, pero creo que ya también tiene bastante experiencia impartiendo cátedra, no solamente en la Facultad de Contaduría, sino también en nuestra asociación. Bienvenido, Luis. Vamos a hablar hoy de aspectos laborales de la PTU. Así es, buenos días a todos. Y sí, efectivamente, pues vamos a hablar de este tema que ya está próximo a vencerse la obligación. Y bueno, pues vamos a ver todo lo relacionado en la parte laboral, que es muy importante para cumplir con esta obligación. Perfecto, Fíjate, pues bueno, Jesús. Perdón, es muy importante esto. Todos estamos hablando de la persona moral, son 60 días después de la obligación de presentar la declaración. De personas físicas, pues también serían 60 días a partir del mes de abril. Pero fíjense que en el régimen de incorporación fiscal son 60 días después de presentado el sexto bimestre, que eso se presenta el 17 de enero. Entonces, en febrero y en marzo ya se tuvo que haber repartido a todos los trabajadores cuyos patrones están en el régimen de incorporación fiscal. Nomás hago la aclaración y perdón por la interrupción, Miguel. No te oigo. Perdón, el primer aspecto que vamos a abordar el día de hoy es el tema laboral. Prácticamente todo esto nace con nuestra Constitución de 1917, en donde el constituyente incorpora este artículo 123 constitucional
y de ahí pues derivan básicamente todos o muchos de los derechos laborales que tienen los trabajadores en nuestro país. Entonces, ¿qué podríamos rescatar, Luis, respecto de este artículo 123 constitucional en cuanto al reparto de utilidades a los trabajadores? Muy bien, bueno, pues en este artículo constitucional es donde nace precisamente esa obligación para el patrón y el derecho a los trabajadores de lo que es el reparto de las utilidades. En la Constitución se establece, en ese artículo 123, apartado A, en la fracción novena, que se establece que se van a constituir una comisión nacional para la PTU, que va a determinar pues, el porcentaje que se va a repartir. Cada ciertos años se hace una revisión por parte de esta comisión y bueno, pues se determina si el porcentaje se modifica o continúa. Ya llevamos muchos años con este porcentaje del 10%, ahí es donde se establece y después de ahí pasamos a lo que es la Constitución, la Ley Federal del Trabajo, en donde ya se aterriza a detalle toda la obligación de quienes tienen derecho a la PTU, bajo qué condiciones, como decía el maestro Milla, qué restricciones van a tener ciertos trabajadores respecto a lo que es el reparto. Entonces, la obligación nace desde la Constitución, precisamente, para el reparto de la PTU para los trabajadores. Muy bien. Eric, ¿qué otros aspectos establece este 123 constitucional o en su caso alguna otra normatividad respecto al reparto de utilidades a los trabajadores? Sí, muy bien, así como comenta maestro Luis Poblano, esta comisión nos va a determinar en este caso el porcentaje, que este último porcentaje se dio a conocer en el 2009 y obviamente se va a estar actualizando cada 10 años de acuerdo a esta comisión. Además de que en cada empresa debe tener esta comisión de reparto de utilidades. ¿Para qué? Para tener un control debe darse esta estructura organizacional y de igual manera estar pendiente de que se presente a los trabajadores o se exponga, en este caso, la declaración anual presentada con las utilidades reflejadas para que cada trabajador tenga conocimiento de este importe y asimismo conozca el derecho a esta misma repartición. Claro. Jesús, este reparto tiene que ser de alguna manera justo, equitativo en cuanto a todos los trabajadores, pero habrá quienes tienen derecho y habrá quienes no, o esto es para todos los trabajadores que están activos, pero también en qué periodo, porque al día de hoy puede haber trabajadores que no les corresponda, pero ¿cuáles serían las razones? Bueno, mira, es importante entender primero que la Ley Federal del Trabajo es una ley que viene de, como dijo Luis y Eric, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y como es una ley reglamentaria, va por encima de cualquier otra ley, como se calcula. Entonces, estamos hablando de los trabajadores, no nada más de los que están dentro de una nómina o están dados de alta ante las obligaciones del Seguro Social o del Infonavit y del SAT, etcétera. Es para todos los trabajadores, es importante. Ahora, obviamente va directamente relacionado con una parte equitativa del 50% para los salarios devengados y el 50% para lo que son los días laborados. Esa parte es la primera que se divide en dos. Y el artículo 127 principalmente nos dice quiénes está restringida el derecho a tener un reparto de utilidades. En estos están los administradores, gerentes generales, que obviamente pueden estar contratados por honorarios, pero aquí se refiere a los que están contratados dentro de lo que sería la Ley Federal del Trabajo, o sea, como trabajadores. Existen otras restricciones, como es a los trabajadores que están prestando servicios a personal o personas o empresas que tienen sus ingresos en forma personal. Vamos a hablar de honorarios, vamos a hablar de sociedades civiles de personas, vamos a hablar de los arrendadores y vamos a hablar de los que cobran intereses, que esos están limitados a un salario máximo.
Se tiene que calcular perfectamente como lo marca la Lifal del Trabajo. Sin embargo, hasta un salario es el que son los que tienen derecho. Y existen otros, como sería la última restricción que se puso de los trabajadores que tienen un salario muy alto, demasiado alto, y que no más del 20% del salario de base o de sindicalizado van a recibir. Y por otro lado, también hay una restricción que no se me hace muy justa y muy pareja, que es a una serie de trabajadores que por circunstancias reciben o pueden recibir una PT muy alta, que en este caso sería hasta tres salarios o lo que sería los 3 años anteriores, que se me hace un poco desventajoso, a grosso modo, independientemente que lo tratemos uno por uno, ¿no? Claro. Luis, ¿algún otro aspecto importante en cuanto a esta distribución que en términos generales la ley busca que sea equitativa? Comentaba Jesús, hay trabajadores quienes no tienen derecho, pero hay algunos a los que se les tiene que restringir porque en determinado momento podrían llevarse gran parte de la utilidad y dejar a los demás sin nada, ¿no? O con muy poco. Sí, sí, efectivamente. Ahí, bueno, hay que comentar también que hay trabajadores dentro de la ley del trabajo que establece que no tienen derecho a PTU, como son los trabajadores del hogar, no tienen derecho a una PTU, los trabajadores eventuales, que son contratados como eventuales y que no rebasan 60 días por lo menos de contrato. Si tienen menos días, no tienen derecho, aunque sí son trabajadores y todo ello. Los eventuales con más de 60 días trabajados sí tienen derecho a lo que sería la PTU. También aquí hay que considerar los trabajadores de confianza. Los trabajadores de confianza tienen una limitante en cuanto a lo que es la PTU. Efectivamente, como tú mencionas, pueden tener un sueldo muy alto y a la hora de repartir, hacer la distribución, pues les toca una PTU muy alta y les toca la mayor parte. Entonces ahí hay una limitante. Ahí lo que nos dice la ley del trabajo es que para estos trabajadores se va a considerar el trabajador sindicalizado de más alto rango o de planta, cualquiera de los dos, de más alto rango, que tenga el sueldo más alto, y se le va a adicionar un 20% más a ese salario, y ese será el tope para los trabajadores de confianza. Aquí debemos de ser muy cuidadosos porque la Ley Federal del Trabajo establece quiénes son trabajadores de confianza y claramente nos dice que se van a considerar aquellos que se dedican o que realizan actividades como son de funciones de dirección, de supervisión, de inspección, de forma general dentro de la empresa. Incluso aclara, el trabajador de confianza no depende de la designación que le dé el patrón. El patrón podría decir, todos mis trabajadores administrativos son de confianza. Pues no, en materia laboral no se consideran de confianza, solo van a ser de confianza aquellos que realicen esas actividades: dirección, inspección, supervisión, de forma general dentro de la empresa. Entonces debemos de tener mucho cuidado porque podría yo considerar uno de confianza, darle el tope para reparto de PTU cuando él tiene derecho sobre el total de su salario. Y desde luego, pues el director general, el gerente general de la empresa, los administradores generales dentro de la empresa no tienen derecho a lo que es el reparto de las utilidades. Entonces aquí también una duda que luego ha surgido con los patrones es, oye, mi trabajador solo estuvo 30 días, ¿tiene derecho a PTU? ¿Qué contrato le hiciste? Ah, pues un contrato por tiempo indeterminado. Claro, aunque no rebase los 60 días, tiene derecho a PTU porque estamos hablando de los 60 días es para trabajadores eventuales. ¿Sí? Le hice un contrato por tiempo indeterminado, pero pues a los 30 días lo corrí o él renunció, tiene derecho a la PTU, por supuesto. Claro. Bueno, quiero hacer una pequeña pausa también para presentar a otro integrante de nuestra comisión fiscal, al maestro contador público certificado Francisco de la Cruz, integrante también de esta comisión fiscal, quien se está incorporando a la transmisión. Francisco, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días a todos, compañeros, aquí también participando. Oye, ¿algún comentario de lo que hemos platicado del tema de la PTU? Creo que el tema durante este mes pues es importante, es
de trascendencia, sobre todo porque implica un desembolso, un flujo de efectivo por parte de las empresas hacia los trabajadores, pero que al final del día es una obligación y un derecho que tienen ambas partes. De acuerdo. Dentro de los fundamentos, faltó mencionar que hay un reglamento de los artículos 121 y 122 que nos establecen pues el procedimiento para la objeción y objeciones que hagan los trabajadores y todo el procedimiento que se debe de llevar a cabo para llegar a un acuerdo entre los trabajadores sindicalizados, los trabajadores o los representantes de los patrones, así como la formación de la comisión mixta para el reparto de utilidades. Esa es así pues la base, lo que quiero aportar para la formación de las comisiones mixtas. Es uno de los requisitos importantes que hay que ver, que primero hay que formar una comisión mixta y luego van los plazos para la entrega de la declaración a los trabajadores, al sindicato, a los sindicatos, en el caso de que no haya sindicatos, pues la copia a los trabajadores y todo el procedimiento de los proyectos de precálculos que debe de haber y que se debe demostrar a los trabajadores. Bueno, he de decirles que el programa ahorita tiene bastante audiencia, tenemos más de 200 personas conectadas en vivo, tenemos 210, ojalá y nos puedan ayudar a compartir esa transmisión, sobre todo porque el tema es trascendente, es importante para pues quienes tienen esta obligación de pagar la PTU. Bueno, en cuanto al reparto, Eric, me han platicado, Mike, me han platicado que para repartir la PTU se tiene que dividir en dos partes, pero ¿por qué se tiene que dividir entre dos? ¿Y cómo es que cada una de esas dos mitades de la PTU total se reparten? Y sobre todo también verificar, porque tuvimos el año pasado una reforma que va a impactar a esas cantidades que se distribuyen entre los trabajadores con dos aspectos importantes. Así es, de hecho hay dos formas de repartirla, en este caso, bueno, no repartirla, sino en este caso es el tema de los topes, porque está considerando los 90 días y los últimos 3 años que haya recibido el colaborador, en este caso el trabajador, las utilidades. Más que nada son dos conceptos para poder topar el reparto de las utilidades y así poder determinar un remanente. Y ese remanente es el que se tiene que sumar a las utilidades futuras para poder hacer el nuevo tope y el nuevo reparto de utilidades. Ok, ahora la PTU se divide en dos partes, una cantidad que pues es distribuida de acuerdo a los días que trabajaron, pero la otra parte, ¿cómo es que se hace la distribución? En este caso va a ser sobre los 3 meses, comentábamos, los 3 meses y en su caso, Ahí si me permites comentar, Miguel, la PTU que se reparte 50 y 50, 50% de la PTU se va a distribuir en base a los salarios y 50% en base a días trabajados. Cabe aclarar que cuando hablemos de días trabajados, se van a eliminar como días trabajados las incapacidades por enfermedad general y los ausentismos. Cuando hablamos de incapacidades por maternidad o incapacidades por riesgos de trabajo, se consideran como días trabajados. Hay que tener ahí mucho cuidado. Y también un tema que es un poquito delicado es en cuanto a las licencias para padres que tienen hijos con cáncer, porque ese es un derecho que tienen estas personas, estos trabajadores o trabajadoras, que si están en esa situación, les dan esa licencia, que es como una incapacidad, pero finalmente le llamaron licencia por parte del Seguro Social y por parte del ISSSTE, y pues también ahí se considera que esos días pues no los trabajó, porque solo habla de riesgos de trabajo y maternidad. Yo ahí le digo al patrón, oye, pues no seas así, pues estás viendo la condición que tiene el trabajador de tener un hijo con cáncer, pues considéraselos como días trabajados, ¿no? Para que le toque PTU, pero bueno, finalmente, esos son en cuanto a los días. En cuanto a los salarios que tú preguntabas, se va a tomar el salario del trabajador, pero con el tope para los de confianza, que era lo que yo comentaba. Los de confianza
van a tener el tope de el trabajador sindicalizado o el trabajador de planta de más alto rango, más un 20%, y ese es el tope que se va a considerar para los trabajadores de confianza. Y lo que mencionaba yo, que no todos son de confianza, solo son los que realizan esas funciones de dirección, supervisión, inspección, vigilancia, de forma general dentro de la empresa, que es lo que dice la Ley Federal del Trabajo. Entonces, de esa forma es como la vamos a repartir, y una vez que ya tenemos la distribución, entrarían los topes que comentaba Eric de los 3 salarios o de el promedio de los 3 años de PTU. Perdón por la Claro. introducción. Ahora, sí, aquí, fíjate, aquí están incluyendo, que comentaba Eric. Perdón, aquí Quisiera, están incluyendo también los cuando uno hace una adopción, también, perdón, pero dentro de todo esto que hay, que obviamente está en el 127, son demasiadas cosas muy minuciosas que cada uno tiene que ver, porque eso de la adopción también establece esa situación, y los 3 días de una enfermedad o que esté enfermo y que nos da el Seguro Social, esos 3 días tampoco se toman como elaborados, aunque el patrón, como dice Luis, pueda decir, sí te los voy a tomar en cuenta como días laborados, pero no como salario, ¿no? Perdón. Claro. Bueno, fíjese que el programa está teniendo bastante audiencia, casi llegamos a los 250, entonces, la verdad es que es uno de los programas que hemos tenido mucho más audiencia. Ojalá y nos ayuden a compartir la transmisión, y si llegamos, yo creo que a los 1000, Jesús, pues, que nuestros invitados inviten el desayuno, ¿no? No, al contrario. Muy bien, claro que sí. No, Bueno, es un retomando el placer. punto que comentaba Eric, la limitante que se incorpora con la reforma del año pasado. Una vez que ya reparto la PTU en base a días trabajados y en base al salario, determino la cantidad que le corresponde al trabajador. Comentaba Eric, esa cantidad se tiene que limitar o a los 90 días del salario del trabajador o al promedio de la PTU de los últimos años. Yo quisiera saber su opinión respecto a qué tratamiento le deberíamos de dar a esa diferencia que ya no le toca al trabajador por haberle limitado la PTU. Me explico de otra forma o con un dato ya numérico. Resulta que a Luis Poblano, trabajador de X empresa, le corresponde una PTU repartida en base a días y en base a salario de 30,000 pesos. Pero resulta que el promedio de su PTU de los últimos años o los 90 días de salario, resulta que le tenemos que limitar la PTU a 25,000 pesos. Es decir, el patrón solamente está obligado a darle 25,000 pesos. ¿Qué va a pasar con esa diferencia que ya no tiene derecho a percibir nuestro trabajador? Primera pregunta. Segunda pregunta, hay empresas que dicen, yo le quiero dar a mi trabajador los 30,000 pesos. Es decir, esos 5,000 pesos que la ley me dijo, no se los des, yo se los quiero dar. ¿Quién me ayuda con la primera pregunta? Porque son temas que están girando alrededor de todo mundo el día de hoy, ¿eh? No, fíjate, te voy a decir una cosa. Es una limitante más de las otras que estamos comentando. Yo creo que ese dinero no es para el año que entra, ni es, porque acuérdense que es un año la PTU. Quien no lo cobra, se pierde la PTU, ¿de acuerdo? O va para el siguiente año. Pero esta es una limitante más, como la de un salario a los rentistas, a los de honorarios, que sean en forma personal, como a los demás que existen. Es una limitante más. Esta situación se ha visto, y yo he tenido empresas en lo que les digo, mira, dale tú lo que tú quieras darle, pero se lo tendrías que dar grabado, que de todas maneras está grabado por una razón, porque nomás son 15 UMAS al mes, lo que es la parte exenta. Es una vacilada. Pero yo pienso y considero, salvo la mejor opinión de mis compañeros de la Comisión Fiscal, que como ustedes deben de entender, la Comisión Fiscal no es un ceder por ceder,
porque también nos damos nuestros buenos agarrones de lo que podemos pensar o lo que podemos recapacitar acerca de los aspectos fiscales. Nuestros A mi buenos punto debates. de vista, Nuestros buenos debates. Bueno, no, Porque sí, eso de por agarrones. supuesto. Sí, con Me da respeto. miedo, Jesús. Oye, con respeto y después de usted, ¿no? Claro, por supuesto. Pero yo considero que es uno de los limitantes más que marca el artículo 127, mi punto de vista. Claro. Fíjate, Bueno, fíjate, Francisco. perdón, adelante, Sí. Francisco. Francisco, tu opinión. Mira, yo considero que debe de repartirse ese adicional a los trabajadores, o sea, la limitante de los 25, pues es para que los demás alcancen una cantidad mayor, pero desde el momento en que se creó, se determinó, se separó el 10% de la utilidad de la empresa, ese ya se castigó en el resultado de la empresa, y entonces está destinado para los trabajadores, el máximo es el 10%. Si un trabajador su tope es 25, pero está repartible 30, pues le corresponden los 30, o sea, no puede quedarse para el siguiente ejercicio, y tampoco puede reintegrarse a la empresa, a la utilidad, o regresarse pues a la empresa, porque ya se separó, ya se consideró, ya se castigó el resultado, y entonces pues es disponible para los trabajadores. Entonces se tendría que hacer un segundo recálculo en base a los salarios para distribuir nuevamente ese remanente que queda, de tal manera que no se regresa a la empresa, o sea, no disminuye la tasa del 10%, vamos a suponer que ya haciendo todos los cálculos de un 8%, ese 2% no se regresaría a la empresa, se tiene que repartir. Y tampoco es para que se vaya al siguiente ejercicio. Lo que va al siguiente ejercicio solamente es para aquellos que no reclamaron, que pasó todo un año, porque los derechos de los trabajadores caducan al año. En este supuesto de PTU es hasta el año. No se va esos son los que se van a acumular para el siguiente ejercicio. Pero este supuesto yo considero que debe de repartirse en base a un segundo cálculo. Claro, eso tú dices que se reparta todo y entra otra ronda de la diferencia. Eric, tu opinión respecto de este punto. Hay, creo que temas también ahí interesantes porque hay muchas, creo yo, porque lo he visto con algunos clientes, también con algunos colegas, respecto de este punto. ¿Cuál es tu opinión? Muy bien, en este caso, como bien comenta Francisco, el remanente que se determine con los topes ya prácticamente determinados, entonces se tiene que sumar a las siguientes utilidades a repartir y aplicar prácticamente el porcentaje que es el máximo del 10%, que es el que nos da a conocer la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en los Utilidades de las Empresas, y asimismo se vaya a repartir esa nueva utilidad con los remanentes de lo que corresponde al ejercicio 2021-2022, y en este caso obviamente se va a ver incrementada en el ejercicio, o en este caso la declaración presentada, y asimismo volver a calcular el 10%, pero sobre el importe total de lo que es la utilidad a repartir. Claro, en términos generales quiero entender que Francisco y tú opinan que se tiene que repartir el 10% a como de lugar, ¿no? Francisco dice que entra otra ronda y Eric dice que se suma a la del siguiente año. Luis, te quité la palabra, pero bueno, te toca. Bueno, y como dice Jesús, te toca, y porque es viernes también, ¿no? No, están en el tocadero, que le toque. Así es. Bueno, yo difiero de los criterios porque para mí, coincido con el maestro Milla, en donde si bien determino el 10% sobre la utilidad fiscal, esa PTU después entra otra limitante, y esa otra limitante es precisamente cuando ya se hace a tres salarios del trabajador, y además cuando es el promedio de los 3 años. Para mí, ese remanente, en el ejemplo que dabas de tengo derecho a 30, pero me toca solo 25 por el promedio, por los 3 años de PTU, esos 5 para mí pierden naturaleza de PTU.
ya no se considera PTU. Y al perder naturaleza de PTU, pues se tendría que revertir el efecto, es decir, se regresa a las utilidades de la empresa. Hay boletín de las NIF, Normas de Información Financiera, que habla de corrección de errores y modificaciones a los registros contables, en donde se permite que, bueno, yo provisioné de más, provisioné 30 cuando debieron de haber sido 25, solo que no conocía en su momento pues esa limitante para cuando hice el anual. Entonces, para mí, esa cantidad se regresaría, no pierde naturaleza de PTU. Ahora, ¿qué ha sucedido en la práctica con toda esta limitante? Hay quienes han tomado el acuerdo con los sindicatos, se hace por escrito, haces un acuerdo donde se dice que no se va a aplicar la limitante de los 3 meses de salario y las 3 años de PTU en promedio. Ok, como no vamos a tomar esa limitante, entonces todos los 30,000, la PTU, ahora sí te la voy a repartir y toda es PTU. Ahí es con donde sí podríamos tomar, pero previo acuerdo y por escrito para que sí sea PTU. Ahora, sí, para mí, como no es PTU, si esos 5 los reparto yo adicional, mucho cuidado, porque el Seguro Social podría decir, eso no es PTU, eso es una gratificación, ¿no? Es una gratificación que se integra al salario como concepto variable. Y aguas, porque ahí el Seguro Social sí busca que se integre aquellas gratificaciones que se dan como si fuera en calidad de PTU, cuando realmente no lo es. Debemos de tener mucho cuidado. Entonces, para que el Seguro Social no me diga es gratificación, hago un convenio con los trabajadores o con el sindicato donde acordamos que no vamos a aplicar la limitante de la Ley Federal del Trabajo, vamos a repartir toda la PTU, el 10%, y entonces todo queda con naturaleza de PTU. De esa forma es como lo vamos a poder hacer, y ese sería mi punto de vista, mi criterio. Fíjate, hablaste, Luis, hablaste como abogado, pero en el lenguaje de contadores, eso de la PTU que no corresponde, diría cargo a PTU por repartir con abono a utilidades de ejercicios anteriores. No, porque fíjate, hay una cosa, Aquí está Rolando Hernández, que habla, dice, la diferencia se mandará un pasivo. Recuerden tampoco que no podemos ponerlo como algo no repartido, porque la cantidad no pagada, disminuida, forma parte de un ingreso acumulable, Rolando. Entonces, yo quiero decirles una cosa, existe una limitante. Entonces, ¿qué pasa con los trabajadores que están dentro de una inmobiliaria que renta departamentos y renta oficinas? Pues también está limitado a un salario. ¿Y qué quiere decir? Que la diferencia entonces reparte al año siguiente. Pues fíjense que no, porque esa es otra limitante más. Simplemente ahí queda y nada más como parte, ni yo no lo pondría ni como parte contable, y menos como al final lo sugirió también el maestro Poblano, es que se quede ahí como una parte pendiente. No queda ninguna parte pendiente. Simplemente no se reparte y simplemente no sale el dinero, pero no podemos nosotros hacer un convenio porque, como dices tú, maestro Poblano, entonces se va el impuesto sobre nómina o el impuesto al salario, se va a otros, se va al Seguro Social, se va al Infonavit, se va al SAR, porque son 5 leyes diferentes, con bases diferentes, con impuestos diferentes. Claro. Mire, les voy a dar mi opinión. Yo creo que, pudiera haber razón en todas las opiniones. La primera de ellas es que la reforma a esta limitante se hizo, si no me recuerdo, el artículo 127 laboral, o 123. 127. Fue una reforma en ley, pero si yo leo el texto de la Constitución no ha dejado de decir que se tiene que repartir un 10% de utilidades. Entonces, creo yo que en una acción de inconstitucionalidad, el trabajador podría haber dicho, esa limitante va en contra de la Constitución. ¿Por qué? Porque no está permitiendo que se reparta el 10% de utilidades que dice la Constitución. Creo yo que esa reforma debió haber quedado en la Constitución, porque la misma sigue diciendo
que se tiene que separar un 10% o el porcentaje que establezca la comisión para que sea repartido entre los trabajadores en partes iguales. Ese es el primer punto. Entonces, bajo esa premisa, ese 10% de PTU o estos 5,000 pesos en el ejemplo que poníamos, que no se le entregan al trabajador, pienso yo que no perderían naturaleza de participación de trabajadores en las utilidades, sino sería un extra que le estoy dando a los trabajadores. Al final del día, la utilidad, el resultado final que genera un patrón, una empresa, es su dinero y puede hacer con él lo que quiera. Entonces, tengo la utilidad y esta utilidad se la puedo entregar a los socios por su derecho societario, puedo entregárselo a obligacionistas porque invirtieron en la empresa y se los tengo que entregar a los trabajadores por obligación constitucional. Pero la pregunta es, ¿yo podría separar otra parte de esas utilidades para darle un fin diferente? Se hace en la práctica, separo un porcentaje determinado para incrementar o constituir reservas legales. ¿Le puedo dar un poquito más de utilidades a los trabajadores? Yo consideraría que sí. Por eso ahí yo podría diferir un poquito en el punto, Luis, respecto a que si pierde o no naturaleza de PTU. Yo consideraría que sigue siendo PTU. El tema es cómo lo va a interpretar el Seguro Social, porque haya o no razón en una o en otra opinión, al final del día nos vamos a enfrentar iba a decir con un león, pero no, es con el Seguro Social, y nos va a determinar diferencias, pero yo sinceramente consideraría que independientemente de que se limite o no, si se entrega todo o no, no perdería naturaleza de PTU por lo que señala la Constitución. Pero fíjate, Miguel, ahí bajo lo que tú estás argumentando de que la Constitución me dice reparte la PTU al 10% y la tengo que repartir forzosamente porque lo dice la Constitución, pero para eso está la ley reglamentaria, porque entonces en la ley reglamentaria tendría muchos vicios de constitucionalidad. Si yo soy trabajador eventual, tengo calidad de trabajador, ¿por qué me quitas el derecho si no trabajo más de 60 días a tener PTU? Porque si soy trabajador de confianza, me limitas con un salario para supuestamente hacer la justicia. ¿Justicia para quién? Cuando yo trabajé y devengué un salario y aporté para mi trabajo para generar PTU. O sea, hay todas las limitantes, entonces serían inconstitucionales, porque entonces yo tendría derecho a sobre ese 10% de PTU. Entonces, para eso está la ley reglamentaria. Estoy de acuerdo que la máxima es la Constitución que dice 10%, pero entonces, ¿para qué sirvió la ley reglamentaria que me da los lineamientos, incluso las limitantes? Para De acuerdo, efecto pero de... fíjate que esa diferencia al final del día afecta a todos los trabajadores, o sea, no solamente a sino a todos los que tuvieran derecho. Por eso me pareció extraño que no existiera alguna acción en su momento de inconstitucionalidad respecto a la limitante. Al final del día, sabemos que esta reforma se acordó por las tres partes, gobierno, empresas y trabajadores. Por eso fue que pasó la reforma. Pero al final del día, las leyes reglamentarias, tenemos el claro ejemplo del plan A, el plan B del presidente, que son leyes reglamentarias de la Constitución en materia electoral, pues se fueron para atrás porque pues, no pueden ir en contra de lo que establece la Constitución, y esto por el artículo 133. Pero bueno, yo creo, al final del día, una opinión, y igualmente como la de todos, yo no estaría de acuerdo, aunque lo hiciera el Seguro Social, que eso no fuera PTU. Pero bueno, creo que es importante, porque he de decirte, Luis, que en la práctica, y todos, yo creo que hacemos cosas que, pues, como que más bien se hacen por costumbre que porque sea realmente lo que se tenga que hacer por ley. Bueno, no sé si les ha pasado. Fíjate una cosa. Es importante lo que estamos tratando y de alguna forma yo creo que todos tenemos la razón de la sin razón y la sin razón de la razón. Y vamos a decir que todos al final tenemos la razón con relación a esto. Aquí lo importante es lo siguiente. No podemos hablar, como dice Miguel, de la parte de inconstitucionalidad, porque entonces no nada más sería esa limitante, sino la limitante de todo lo que está en el artículo 127, ¿no?
Digo, desde el punto de vista mercantil, porque las trabajadoras del hogar, pues ahí no se genera nada, al contrario, es un gastadero de todos los diablos, ¿no? Eso, bueno, me han platicado. Entonces, lo que sí es muy importante es lo siguiente. Primero, la situación, yo no estaría de acuerdo en hacer un convenio por escrito, porque eso sí me metería en un gran problema, sino simplemente lo repartiría y de cualquier forma está grabado. ¿Estamos de acuerdo? Porque son nada más 15 UMAS las que están exentas. Yo no lo pondría como una situación adicional, porque previniendo y checando el cálculo de la PTU, el Seguro Social, pues vamos a tener un problema serio con él a la hora de buscar el salario diario integrado o el salario base de cotización, sino simplemente es que yo, y no me quiero lavar las manos, por supuesto, yo lo dejaría como tal, como una limitante más. Es muy claro que obviamente le hicieron manita de puerco los industriales, los de las cámaras, para que pusieran esta limitante, porque la verdad es que ahora con todos los cambios que hay con relación a la parte cibernética, pues hay gente que tiene grandes utilidades viniendo teóricamente de pocas personas, 2 o 3, 4 personas, que generan toda esa utilidad porque proviene de la parte cibernética y no lo quieren pagar, ¿de acuerdo? Entonces, pues esa manita de puerco que le hicieron y que por supuesto estoy seguro que así fue, es lo que pasa. Es PTU, hay limitantes, pues yo lo dejaría como está para evitar problemas, ¿no? Ahora, si fuera... perdón. Adelante. Sí, bueno, de hecho, todo esto que se comenta, por eso en la comisión mixta de la PTU que se crea en las empresas, se prepara este proyecto. ¿Para qué? Para que este proyecto determine las bases sobre las cuales se basa la repartición de la PTU, dándole origen al importe que se haya determinado y obviamente se haya dado a conocer este importe a repartir. Y ahí es donde existe el convenio que se comentaba entre trabajador y empresa para darle esa finalidad a repartir a cada trabajador. Digo, ahí sí se podría considerar para poder hacer la repartición del 100% de las utilidades. Ya si quisieran estar en el acuerdo de que existan los topes, bueno, también se tiene que hacer en esta comisión mixta el proyecto en el que se está especificando los topes para la repartición de esas utilidades. Entonces se tendría, ¿no, Eric? Se tendría que hacer, por supuesto. Sí, es una obligación. Así lo establece. Claro. Es más, como lo establece realmente la Ley Federal del Trabajo, es bastante complicado con relación a esa comisión, porque estamos hablando ya de los artículos 576, 79, 81, 683, que habla de las comisiones y que en esas comisiones inclusive es casi imposible que muchas empresas lo hagan. ¿Por qué? Pues porque hay empresas que no tienen los trabajadores suficientes para que se forme una comisión, ¿de acuerdo? Y que inclusive la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, cuando hace las revisiones y además las hace en línea, directamente, o sea, no se pueden desconectar conforme va revisando, también se ha hecho caso omiso de toda esta reglamentación, porque se meterían en un problema bastante serio, tanto la autoridad contra las cámaras, obviamente de los industriales y comerciantes, y con relación a esta decisión tomada, ¿no?, de la modificación. Muy bien, vamos a pasar en un momento más a preguntas. Francisco, ¿algún comentario antes de pasar a preguntas? Tenemos casi 260 personas conectadas en vivo. Ojalá y nos ayuden a compartir la transmisión. Si llegamos a 300, la verdad es que sí, si ustedes no invitan el desayuno, yo lo invito. Eso, con el hambre que tengo. Muy bien. Claro.
Con esta Francisco. incorporación de la fracción 8 del artículo 127, en donde se modificaron varios aspectos para la prohibición del outsourcing, ahí fue donde metieron el tope. Pero creo que faltó algo, decirnos qué hacer con ese excedente. O sea, allí nos lo dejaron a criterio y entonces pues, nosotros estamos interpretando. Pero yo sigo con la idea de que sí es el 10% lo que tiene que repartirse, no regresa a la empresa. No regresar, No o sea, regresa a la no empresa, hacer sí, el sí. ajuste que comentas. Luis, Así es. antes de ir ibas a comentar algo antes de ir ahorita a las preguntas, porque Sí, tenemos bueno, bastantes preguntas. respecto a esa diferencia que mencionan, aceptando sin conceder, que bueno, sí, vamos a considerar que es PTU, bueno, tendrían que entonces seguir los lineamientos de PTU, pagarse en los plazos, ¿sí? Y obviamente pues seguir todos los criterios en base a días de salario y sueldo y todo ello. ¿Y qué va a pasar si otra vez algún trabajador rebasa el tope en el segundo reparto y te queda otra vez un remanente? ¿Lo vas a volver a repartir un tercer reparto y bajo los mismos criterios? Bueno, pues sería un cuento de nunca acabar. Ahora, ya nada más para finalizar, en cuanto a la prescripción, el plazo de prescripción que tiene la PTU es el artículo 516 de la Ley del Trabajo y se refiere a un año de prescripción, pero siempre y cuando se cumplan los requisitos, es decir, la comisión mixta se haga un comunicado para que los trabajadores que no laboran en la empresa puedan acudir a repartir la PTU. Si no cumplo con los requisitos para que me establece el jefe del trabajo para el reparto de PTU, no inicia el plazo de prescripción. Entonces, mi trabajador, pues obviamente podría regresar y decir, oye, me debes mi PTU, es que ya la repartí, pues ya pasó un año. Damos por hecho de que el simple transcurso del año ya prescribió la PTU y ya tengo derecho a repartirla a los demás trabajadores. No, se deben cumplir con los requisitos, ¿sí? Entonces, ese sería mi comentario. Claro, sí, bueno, es importante, Luis, porque hay muchos trabajadores que no regresan a, a reclamar esa PTU y entonces, si yo cumplí, como bien comentas, de los plazos de prescripción o para que se comiencen a computar los plazos, terminando un año, se suma a las que se tienen que repartir con todos los demás, pero si no, el trabajador con todo su derecho en cualquier momento podría llegar y reclamar esas cantidades. El problema es que lo repartes antes del año, ¿eh? Esas diferencias las repartes antes del año, porque la incluyes en la PTU de este año, ¿sí? Y la repartes y cuando llega el trabajador, todavía dentro del plazo de un año, ya la repartiste, ¿eh? Fíjate qué interesante lo que estás diciendo. Cuando existen algunas revisiones por auditoría que también intervienen eso, ¿de acuerdo? Y que de años anteriores modifican la utilidad fiscal y con esos el 10% de la PTU de la utilidad fiscal, la misma ley nos establece que entonces lo que pasa es que esto que se repartió de más se va a restar de la próxima PTU. Y entonces entraríamos a ese círculo vicioso que estamos diciendo, porque como ya existe un antecedente de que se está repartiendo de más y que se tiene que restar, no podríamos hacerlo porque sí tomarían ese antecedente, que es cuando existe una revisión por parte de la autoridad y modifica la utilidad fiscal. De hecho, entonces, Jesús, un problema. De hecho, cuando inicia facultades de comprobación la autoridad fiscal, ya sea una visita domiciliaria, una revisión de gabinete, notifica a los trabajadores, avisa a los trabajadores para que la comisión esté al pendiente respecto a esa modificación que se pueda dar en la utilidad por presunciones, por omisiones o por no haber cumplido correctamente con las disposiciones fiscales. Entonces, este es un tema también interesante que a muchos les ocurre cuando la autoridad modifica la utilidad por facultades de comprobación. Pero bueno, si les parece bien, vamos a pasar a algunas preguntas porque por aquí hay algunas que están esperando y sobre todo para darles atención. Jorge Rosas, un saludo. Leticia Chavarría, como cada lunes nos sigue. Muchas gracias. Otto Morales dice, buenos días, maestros. Es un placer el poder escuchar los puntos de vista de cada uno. No siempre vamos a coincidir. Sabrán que en comisión de repente pues los puntos de vista son diferentes,
pero lo importante es que ustedes escuchen cada uno de ellos y sobre todo adopten el propio, que es el que al final del día cuenta, ¿no? Y sobre todo que esté bien, pues bien determinado. Otto Morales, Salvador López, buen día. Ernesto Rodríguez, Berta, saludos. Sandy Sosa, Lucy Flowers, Elena Bucio, Isela Espinosa, Ceci Rosas dice, buen día, ¿qué pasa si no sigo la regla de los 3 meses de salarios o los últimos 3 años de promedio de PTU y pago la PTU como la venía pagando anteriormente? ¿Habrá alguna consecuencia? ¿Habrá alguna sanción a este patrón que, vaya, que no le haga caso a la reforma de la limitante a la PTU? ¿Quién quisiera comentarlo? Yo diría que no, porque todo eso se manejaría mediante la comisión mixta para llegar a ese acuerdo, y obviamente en el proyecto se describe, o en este caso se acuerda, los repartos de las utilidades, y con eso quedaría pues, prácticamente solventado, ¿no? Claro, y es Claro. además lo que beneficia al trabajador, la regla genérica, ¿no? Y obviamente Entonces, pásalo a la comisión, que la comisión se levante un acta o un acuerdo y se reparte. Y al fin y al cabo es lo que beneficia, obviamente, al trabajador, ¿no? exactamente. Claro. Ahora, sin equivocarme, Luis, yo consideraría que en tu opinión dirías, el Seguro Social va a venir y va a cobrar esas diferencias que pagaste en exceso. Pero Sí, creo que también comentaste algo de acuerdo con sindicatos, a ver si quieres sí, es comentarlo para precisamente no... lo que están comentando. O sea, si no voy a aplicar la limitante, hay que dejarlo por escrito dentro del acuerdo con los trabajadores, con el sindicato, dentro del acuerdo con la comisión mixta, ahí que se establezca que no se va a tomar la limitante. Y de esa manera todo se considera PTU y el Seguro Social pues ya no me puede hacer ninguna objeción al respecto. Perfecto. O sea, sería el blindaje, esto que están comentando Eric y Exactamente. tú, para Así es. que pues, no llegue el Seguro Social y nos cobre diferencias, porque son buenísimos para determinarlas y cobrarlas. Exactamente. Muy bien. Agri Cruz, Erika Martínez, Eloy Ruiz, Víctor Flores dice, buenos días, ¿qué diferencia hay entre PTU y bono? ¿Cuál sería la diferencia? Francisco, en tu Bueno, opinión, ¿cuál sería la diferencia entre PTU y bono? sí, la PTU es la que por ley tenemos que separar de las utilidades de las empresas. Esto no es un salario, no forma parte de su salario nominal, pues. Y el bono es una gratificación que le da la empresa al trabajador por su productividad o por el concepto que se le dé. Y ese sí es parte de su, podríamos decir, de su salario y graba impuesto, graba para el Seguro Social. Y la PTU está conforme a la determinación del 10% de la utilidad. Ok. No sé si estén de acuerdo. La PTU, perdón, el bono es un gasto, sería un gasto para la empresa. Y la PTU es un cachito de esa utilidad que resultó después de haber restado a los ingresos los gastos y costos. Oye, ¿no? mira, sí. Miguel, Lo vemos. hay uno de Diveco SADCB, que lo pongan por favor porque es muy interesante. A ver. Dice, buenos días. Ahí está, buenos días. En el caso de comisionistas, fíjense que hay 2 formas de pagar a sus comisiones. Una de ellas mismas emite sus comprobantes y la otra los asimilan a salarios. Pues que me perdonen, pero todo es salarios. Digo, la Si son verdad, trabajadores, sí, son trabajadores. Y esto que nos están mandando, por favor, es muy importante, ¿eh? Eso sí es una ilusión y hay que tener mucho cuidado, ¿eh? No es válido porque la propia Ley Federal del Trabajo establece cómo se maneja a estas comisiones de los trabajadores, que es fluctuante. Inclusive en la liquidación de un trabajador de estos tipos, se tiene que tomar un promedio del último mes. Entonces, mucho cuidado con nuestro amigo Diveco SADCB, perdón.
Bueno, tenemos más preguntas. Gerardo Gómez dice, excelente día, saludos al maestro Luis Poblano, excelente profesor en la Facultad de Contaduría en 1995, Luis, yo creo que fue tu primer grupo, no sé. Dice que no había nacido. No, fueron mis primeros grupos, empecé en el 93, exactamente. Fíjate, tu segundo año allá en la facultad. Así es, exactamente. No, saludos también, gusto. Por ahí te recuerdan, Luis, me imagino como un excelente profesor. Rolando Hernández, creo que ya comentamos su pregunta, dice, buenos días, en mi opinión, el excedente de PTU, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, contablemente debería regresarse al resultado del ejercicio y cancelar la diferencia del pasivo, como comentaba Luis, en ese ajuste que establecen las NIFs. Muy bien, Adriana, 1-0, vamos ganando. 1-0, Iván, parece quiniela esto. Dice Adriana, buenos días, contadores, disculpen, si no hay sindicato todavía, ¿sería con la comisión mixta de los trabajadores para estos acuerdos, me imagino, de PTU? Claro. Yo creo Sí, que sí, ¿verdad? Sí, por supuesto, sí. Briseida Meléndez dice, si se acuerda con el sindicato pagar el excedente a los trabajadores, entonces puedo timbrar todo como PTU. Consideraría que sí, por lo que hemos comentado en la sesión, ¿verdad? Rolando Hernández dice, pero en este sentido, maestro Milla, se tendría un pasivo de PTU que nunca se va a pagar. No es pasivo, porque entonces, si tú lo pones como pasivo, Rolando, la condonación, quita o remisión de deuda es un ingreso acumulable. Entonces, mucho cuidado también cómo lo ponemos. Lo tenemos que seguir conservando en cómo está, y eso de la comisión que está dentro del artículo 575 al 590, échale una revisada porque sí forma muy importante para lo que estamos platicando, que se forme primero la comisión, que se dé de alta ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y que se nombre un presidente y que lo nombra la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Mucho cuidado con estos pasos para poder blindar esta situación, porque la idea de nosotros, de todos ustedes y nosotros, es darle un buen servicio a nuestro patrón o a nuestro prestatario, ¿de acuerdo? Porque todas las información que nosotros damos con el único fin de dejar de pagar contribuciones, según el artículo 89 y 90 del Código, somos solidarios responsables. Hay que tener mucho cuidado. Muy bien. BSD Salvador dice, buenos días a todos, mi nombre es Vanessa y me surge una pequeña duda respecto a los trabajadores que no tienen derecho al reparto de la PTU. Entre ellos se encuentran los eventuales con menos de 60 días. En el caso de un trabajador que es permanente y que ingresa con fecha 21 de diciembre, me imagino, pensemos del 2022, a trabajar, ¿él tendrá derecho al reparto que se hace en este mes de mayo? Sí, por supuesto. La respuesta es sí. Claro. Sí tiene derecho, o sea, porque no es un trabajador eventual. O sea, eventual es un trabajo realmente eventual. O sea, trabajadores de campo, trabajadores de fin de año que los contratan por solamente el fin de año. Pero una persona que se contrata con un contrato de 28 o 3 meses o es por tiempo indeterminado, no es un trabajador eventual, por lo tanto tiene derecho. Además, fíjense qué importante es, hay trabajadores que trabajan por día, por hora, por trabajo determinado, pues todo por destajo. Eso, para destajo, todo eso suma para las vacaciones, todo, acuérdense que hay reglas, todo eso suma también para la PTU, ¿sí me explico? Y es importante, el artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo establece muy claro quiénes son los trabajadores que les llamamos los eventuales y quiénes son los no eventuales, inclusive a la hora de liquidar y todo eso. Entonces, muy importante la forma en que se contrata al trabajador, aunque sea por horas, porque si no se convierte, no se convierte en por tiempo determinado, sino se convierte en por tiempo indeterminado. Muy bien, hay una pregunta muy interesante de Luis Ángel Serrano, él comenta, dice, buen día contadores,
Para la parte del cálculo del ISR de la PTU, se realiza en base al salario diario actual del trabajador o el que tenía en 2022, ya que he visto que algunos lo realizan con el salario que tenía el trabajador en 2022 y en algunos casos incluso lo hacen con el salario diario eh, para las indemnizaciones. Me imagino que es el salario diario integrado laboral. 89, ese no tiene nada que ver. No me queda muy claro, o sea, a lo mejor opinión, respecto al tema de ISR, si tiene relación con ISR, Lo que pasa es porque... que, Miguel, ahí el caso es cuando ya sabes cuánto le vas a pagar de PTU, Exacto. aplicas el reglamento de la ley del impuesto a la renta, en donde mensualizas la PTU y la sumas al sueldo mensual ordinario, así dice, sueldo mensual ordinario, y le Exacto. calculas el ISR y haces la comparación y determinas una tasa. En el salario, ese procedimiento, cuando el trabajador está laborando en la empresa, pues obviamente le aplicas el procedimiento, pero si el trabajador ya se fue, pues toda la percepción se va directo a la tarifa mensual para calcularle el impuesto. Sin embargo, si hay el criterio de que como no especifica el reglamento y dice, pues toma el sueldo mensual ordinario, no dice si el que está percibiendo en ese momento el trabajador o el que percibió el O el año anterior último que percibió. o el último que percibió. Entonces hay quien dice, bueno, pues yo tomo, para los que están ahorita, pues tomo el salario actual y los que ya se fueron, pues tomo el salario del año anterior o el último que percibió y hago el procedimiento del reglamento. Claro. Ahí también hay esa controversia, ¿eh? Fíjate que Son no sé tres. si recuerden, tuvimos una reunión si no, casi estoy seguro que lo tuvimos en Comisión Fiscal, creo que también la compartí en la Academia de la Facultad de Contaduría. No sé si recuerdan ustedes el tema del cálculo de las vacaciones, del aguinaldo, y no recuerdo si también esta jurisprudencia hablaba del tema de la PTU, el cual a grosso modo señalaba que el cálculo de la prima vacacional y el aguinaldo no tenía que ser en base al salario base del trabajador, sino al salario ordinario, y establecía una definición que era el salario ordinario, que era el salario base más todas aquellas cantidades que percibía mensual y ordinariamente el trabajador. Y entonces el cálculo pues resultaba diferente. Me imagino que por eso Luis Ángel comenta que muchos lo hacen de esa forma, porque encuentran relación al concepto que establece el 174 del reglamento, que dice, suma el salario ordinario a la prestación mensualizada para calcular el impuesto y luego saca diferencias. Porque habla de ahí de salario ordinario. Me imagino que va por ahí el tema, solamente que, salvo su mejor opinión, uno es el tema laboral y otro es el fiscal. Desafortunadamente el fiscal no define el salario ordinario, ¿no? Además, hay tres tipos diferentes de salario. El del artículo 84, que es el de la liquidación del trabajador. El del 84 es todo lo que recibe el trabajador por su trabajo. Y aquí el que se está hablando es el salario diario, sin tomar en cuenta lo del artículo 84, porque inclusive en el propio artículo 84 hace diferencia lo que es salario y además todas las más características que dentro de esas están unas grabadas y otras exentas, según el artículo 93 de la Ley del Impuesto a la Renta, de la fracción primera a la fracción 17. Pues sí, ahí está el tema. Creo que es interesante. Yamín Monterrosas dice, buenos días. En el caso de los trabajadores que no están laborando, pero sí les tocó PTU, ¿estos recibos se tienen que timbrar? Es otra muy buena pregunta. ¿Cuándo debo de timbrar el recibo de la PTU al trabajador? En este Pues caso, que es cuando se efectivamente entrega. llegado y pagado. Eric. En el momento en que se hace el pago de la utilidad, desde ese momento se tiene que timbrar. Correcto. Sería un error, por ejemplo, aquellos patrones que tienen un pasivo de PTU en favor de trabajadores y lo timbran. ¿Por qué? Pues por esto que comenta Eric, ¿no? Hasta que se paga la PTU, se causa el impuesto y ahí es donde se tiene que timbrar. Bueno, vienen las dos últimas preguntas. Roberto Guzmán dice, toca analizar si existe exposición de motivos. No la tengo a la mano. Asumo que
que los topes son tema de ganancia de los empresarios y se ha asumido así. Por tanto, coincido en absoluto con la opinión del maestro Poblano. Creo que ya van 3-1, Luis, o 4, ¿no? Ok. Muchas gracias, Roberto. Nos vemos en la comida. Sí, no, lo que no saben es que Luis, sí la pagamos. El programa reparte desayuno. Sí la pagamos. No, pues de haber sabido, Luis, pues Oye, también hago mi labor antes de entrar al programa. Pues, bueno, lo que pasa es que tú pediste vas a dar una comida a todos los que participan, ya son 250, amigo. Sí, no, a los que estamos aquí, Jesús, no. Bueno, vemos. Chucho Mancilla, compañero integrante de Comisión Fiscal, dice: buenos días, excelente programa y puntos de vista. Yo solo adicionaría la duda de que si se reparte el excedente, de qué forma se haría, ya que no está contemplado en ningún supuesto de la Ley Federal del Trabajo, particularmente en el artículo 18. Bueno, y dice, y sin dejar de lado el artículo 18 de la Ley Laboral, que establece que cuando hay duda en la interpretación, siempre se tomará lo que más favorezca al trabajador o más beneficie. Entonces, pues, también es un punto. Yo creo que en el tema del reparto del excedente sería muy sencillo para los que dicen: no aplico reforma, no aplico limitante, reparten como siempre lo han hecho. ¿Están de acuerdo? Irma Gaitán dice: buenos días, contadores. En una empresa, revisando para el reparto de utilidades, están los socios dados de alta por sueldos y salarios. Están ahí en el Seguro Social los socios en la nómina. Perciben un salario quincenal y reciben dividendos. Además, ¿este esquema es correcto? ¿Qué opinan? ¿Un socio puede ser trabajador? ¿Puede tener derecho a...? Claro. Por supuesto que sí. La calidad de accionista me lo da la inversión que yo hice en la empresa. Me quito el puesto de accionista y ahora me meto a la empresa y me pongo a trabajar. Bueno, pues soy un trabajador, soy asalariado y tengo todos los derechos laborales. ¿Sí? Claro. Nomás abusado con los puestos esta también te la sabes, Luis. Sí. Ahí te va. Soy socio, también soy trabajador. Me dieron mis utilidades todos los años que estuve como trabajador, pero resulta que hoy presento mi renuncia y mañana voy a tramitar mi pensión al Seguro Social. Y me agarran ahí, me dicen: ¿qué crees? No te la damos porque tú no eres trabajador, eres socio. Sí, bueno, es un criterio que tiene el Seguro Social de muchos años en donde no quiere dar la pensión al accionista, pero porque está combinando la calidad de trabajador con accionista. Pero si realmente soy trabajador, en las micro, pequeñas y medianas empresas, los dueños de las empresas son los que trabajan y realmente es un trabajador. ¿Sí? Son los que verdaderamente trabajan. El tema que surge aquí es que a veces no se configura la relación de trabajo y a veces sí hay simulación. ¿Por qué? Sí. Porque la relación laboral o el contrato laboral es aquel en el que una persona pues se subordina a otra. Es decir, el trabajador recibe órdenes o está al mando del patrón, se obliga a obedecer respecto a los servicios que se compromete a prestar. Entonces el trabajador tiene un deber de obediencia y el patrón un poder de dirección. Entonces, cuando yo soy socio y pues nadie me dice qué y cómo, ahí es muy difícil configurar la relación laboral. Pero, por ejemplo, si tenemos a un gerente de ventas, un gerente de almacén, y entonces yo me subordino independientemente de que yo sea socio o accionista, pero si se da ese elemento de subordinación, indudablemente que es una posibilidad que es legal, es válida y tendría todos los derechos como trabajador. Fíjate una cosa. En el caso de ser, el problema lo tenemos cuando son gerentes generales, que entonces ya es otra situación. De todas maneras, existe un consejo de administración o un administrador general en el cual se subordina a ese consejo como trabajador, independientemente de que pertenezca al consejo. Entonces, cuidado cuando se tiene nada más una sola persona, no como un consejo.
y que en él se forma todo, porque entonces sí es muy difícil desvirtuar que yo me mande a mí mismo, ¿no? Claro. Bueno, oigan, estamos ya contra el tiempo, tenemos muchísimas preguntas, siguen llegando, los invitamos a que se conecten en el próximo programa del próximo viernes, porque vamos a seguir hablando de PTU. Entonces, pues con esto podemos ir cerrando el programa. Les pediría, como cada viernes, que cerraran cada uno de ustedes con un comentario final, queja, sugerencia, dolencia, angustia, lo que quieran, para poder cerrar el tema. Luis. Bueno, pues para cerrar con un tema controvertido, y si le aplicas a los trabajadores el tope de 3 salarios, y resulta que se han dado casos en donde tengo 2 trabajadores, uno trabajó medio año y el otro trabajó el año completo. Cuando haces el reparto, a los dos, la PTU que les toca es mayor al tope de 3 meses de salario o el promedio, y les toca 3 meses de salario a cada uno. Y resulta que la PTU que le toca a los dos es la misma cantidad. Y entonces el trabajador que laboró todo el año dice, ¿por qué le toca lo mismo cuando yo trabajé todo el año y él trabajó solo medio año? Esa es una problemática del tope de 3 meses de salario. Ahí se los dejo para que lo piensen. Otra de las que hay. Se hace injusto, se hace injusto, Hay varios casos en donde, como bien comentas, puede resultar injusto el pago, pero pues, Es un derecho. Así es. Eric. Muy bien, pues prácticamente, digo, no se olviden en este caso crear la comisión mixta, porque ante una auditoría por parte de la Secretaría del Trabajo, pues es obligatorio tener esta comisión, y siempre en alguna revisión o algún requerimiento van a solicitar esta acta de la creación de la comisión mixta. Muy bien. Francisco, tu comentario final. Mes de mayo, nos frotamos las manos de que ya mero nos llega las utilidades, faltan poquitos días, pero quiero aclarar que hablamos de reparto de utilidades de un derecho de los trabajadores, pero realmente los exceptuados de repartir son las empresas de nueva creación, de esos los que apenas empezaron, el primer año no están obligados a hacer reparto. También, o sea, no mencionamos o no decimos, las empresas también pueden perder. Entonces, las empresas que no generan utilidad en el ejercicio, como pasó con las épocas pasadas de pandemia, que muchas empresas, sus ventas se vinieron para abajo y no tuvieron utilidades. El hecho de que el mes de mayo sea el mes del reparto de utilidades, el primer concepto es ver que haya utilidades, que la empresa haya generado utilidades. Otro de los exceptuados que contempla el 126 es aquellas empresas con un capital menor. No dice la ley cuánto es capital menor, pero sí hay una publicación, un decreto que viene desde 1996 y dice que son aquellas empresas que sus ingresos son hasta 300,000 pesos. Esa cantidad yo creo que debería de actualizarse porque hace mucho tiempo que no se actualiza. Entonces, esas empresas no van, o esas empresas que generaron ingresos hasta 300,000 pesos no van a pagar PTU. Y bueno, pues aquellos que sí tienen derecho, aquellos que sí generaron, pues, felicidades. Perfecto, muy bien. Pues les agradecemos a todos su participación. Jesús. No, pues Comentario final y nada, pues qué comentario vamos a hacer. Nada más decirles a ustedes que hay que meterse un poco más a algo que todo mundo ha pasado a segundo término, que es lo que manejó Eric, que es la comisión que se tiene que hacer, que tiene un poder, que tiene el poder de hacer algunas modificaciones con beneficio a los trabajadores, ¿no? Es todo. Muy bien, pues bueno, les agradecemos a las más de 250 personas que se conectaron al programa del día de hoy. La verdad es que es un tema bastante importante y pues con gusto pudimos saber, compartimos el día de hoy los micrófonos con 3 grandes especialistas
el maestro Luis Fernando Poblano Reyes, el maestro Eric Miguel Vázquez Corona y también Francisco de la Cruz, quienes son integrantes de esta comisión fiscal. No se pierdan el programa del próximo viernes, seguiremos hablando ahora de aspectos fiscales de la PTU y comenzaremos a hablar algunos puntos porque este mes es de las personas físicas, pero el próximo morales. les toca, no, perdón, este mes les toca a las morales y el próximo les toca a las personas físicas, el cual también estamos preparando programa especial para que estén atentos. Recuerden que estamos aquí todos los viernes a las 10 de la mañana para que puedan estar en nuestro programa. Pues bueno, Jesús, como siempre, un gusto. Nos vemos el próximo viernes. Pero hay una cosa muy importante que no debemos de olvidar jamás, que Asociación Mexicana de Contadores Públicos somos todos. Bien, no olviden, tenemos nuestro evento universitario, nada más para que no se me vayan, en el mes de octubre. Se están inscribiendo ya en muchas universidades para concursar en este evento maratónico en el que participan estudiantes apasionados de temas fiscales. Obviamente la asociación entrega premios para los primeros 3 lugares. Inscríbanse si formas parte de una universidad, de una escuela y quieres asistir a nuestro encuentro fiscal universitario. Pide informes a través de la página de la asociación y con gusto te los van a hacer llegar. Pero bueno, con esto nos despedimos. Que tengan todos excelente viernes y excelente fin de semana. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.